Hola, ¿qué tal? Qué gusto, comunidad educativa. Un placer saludarles, que les habla Mauricio Chumaya. Vamos a compartir la información para la asignatura de metalmecánica con los tiempos del motor, trabajo y escape. Sí, para los cursos, como les mencionaba, de primero de bachillerato, de la semana del 27 de abril al 1 de mayo. Sí, del año lectivo 2019-2020. Qué gusto compartir con ustedes una nueva jornada de trabajo, mucha información y bastante, en este caso, bastantes contenidos que nos van a favorecer en el funcionamiento del motor. Bien, entonces lo que vamos nosotros a analizar son los tiempos del motor, sí, en este caso trabajo y escape, determinando sus características de funcionamiento. Sí, para los temas tenemos el tiempo que es el tiempo de trabajo, que es el tiempo de escape, y las características de funcionamiento tanto en el tiempo de trabajo como también en el tiempo de escape. No sin antes hacerles la cordial invitación, sí, a toda la comunidad educativa, sí, para que nos acompañen el próximo año lectivo. Vean, con mucho optimismo, sí, las matrículas ya están abiertas, sí, para el año lectivo 2020-2021 en las especialidades de electromecánica automotriz, mecanizado y construcciones metálicas, sí, y bachillerato general unificado. Nuestro teléfono, el 3216-828. Un grupo de profesionales, como ustedes pueden ver ahí, estamos prestos con todo, listos, con todo nuestro profesionalismo para poderles servir. ¿Sí? También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, sí, en YouTube también, por ejemplo, tenemos nuestro canal de YouTube del Colegio Técnico Ecuador. ¿Sí? Instagram, Twitter, sí, para que puedas tú tener toda la información a tu disposición. ¿Sí? Quedas cordialmente invitado para el próximo año lectivo. Bien, entonces continuamos. Ahora nosotros vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que vimos la semana anterior, ¿sí? Recordarán ustedes que habíamos trabajado con los tiempos, por ejemplo, de admisión y compresión. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ya los ciclos de funcionamiento del motor. Admisión, compresión, sí, combustión y escape, o trabajo que también se lo conoce, ¿no? Bien, entonces en la gráfica podemos apreciar ya el funcionamiento del motor. Por ejemplo, el tiempo de admisión, el tiempo de compresión, trabajo y escape. Por ejemplo, miren, salta la chispa, sí, se combustiona y en este caso se produce la salida de los gases. Así es como funciona en ese sentido un motor. Y de hecho nosotros lo vamos a relacionar a través de esta gráfica, por ejemplo, miren, sí, cómo se produce, por ejemplo, los 4 tiempos del motor y dónde específicamente se produce cada uno de los tiempos, ¿no es cierto? O sea, claro, sabemos que es en el interior del cilindro, pero miren, por ejemplo, el tiempo de admisión a través de la apertura de ¿quién? De la válvula de admisión, sí, miren, se permite el ingreso de la mezcla, sí, el tiempo de compresión y en este caso, miren, sube el pistón y todo eso. Entonces, miren, después viene el tiempo de trabajo a saltar la chispa y por lo tanto el tiempo de trabajo complementa el movimiento ya del cigüeñal. Y por último, el tiempo de escape, donde se permitirá la salida de los gases quemados, ¿sí? Hacia el medio ambiente. Bien, entonces, ya para profundizar en lo que viene a ser el tiempo de trabajo o combustión, dice, en el tiempo de trabajo se produce el salto de la chispa, ¿verdad? Sí, de hecho, ya aquí ya se produce, por ejemplo, ya la bujía empieza a trabajar, al salto de chispa. Recuerden, yo les había compartido un video sobre las bujías, que importante es el mantenimiento y en este caso siempre el reemplazo adecuado en el tiempo adecuado para obviamente no forzar al motor. Sí, se transforma la energía química en calor y el calor de la combustión en movimiento. Miren, entonces ahorita sí, ya sabemos que por ejemplo en el tiempo de trabajo al saltar la chispa, la energía química se transforma en calor, mucho calor, y este calor obviamente que de alguna manera se produjo la combustión o se produce la combustión, permite un empuje fuerte sobre la cabeza del pistón, haciendo que este baje, obviamente, miren, se mueva desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior, convirtiendo en este caso la energía calorífica en energía mecánica de movimiento. Sí, pero recuerden que a través del sistema de mecanismo, sí, del pistón y cigüeñal, se ha convertido el movimiento, por ejemplo, lineal del pistón en movimiento circular. La válvula de admisión y escape permanecen cerradas. De hecho, recuerden ustedes que ya en compresión las válvulas estaban cerradas para aumentar la presión y la temperatura internamente. Sí, el cigüeñal ha girado 180 grados, media vuelta más. Sí, recuerden que son 720 grados los que debemos procurar que se den. Ya, y el eje de levas, que en este sentido se ha movido a 90 grados. Sí, recuerden que son los resortes los que cierran las válvulas y el eje de levas se encarga de abrir las válvulas. Por lo tanto, el eje de levas debe girar para que las válvulas no tengan incidencia y se mantengan totalmente cerradas. La clasificación de los motores por la combustión. Según el encendido, miren, por ejemplo, aquí tenemos encendido por salto de chispa, que es generalmente los motores a gasolina. Como podemos apreciar, aquí tenemos ya un gráfico en movimiento donde nuestro motor, miren, tenemos ya los componentes, el inyector, inyecta el combustible, ingresa el aire,
por ejemplo la bujía, miren, se produce el salto de la chispa y se produce el funcionamiento del motor. En cambio, en este lado tenemos, por ejemplo, un motor diésel, una representación del motor diésel, donde miren, entra solo aire, sí, pero en este sentido, un inyector se encarga de dosificar el combustible sobre la cabeza del pistón. Y de hecho, al dosificarlo, se forma ya muy gasificada, por ejemplo, el combustible se mezcla con el aire y se produce por alta temperatura y alta presión, sí, se produce el funcionamiento del motor. Entonces, en los dos casos hay diferencia, ¿no? O sea, el uno tendrá una bujía, por ejemplo, de chispa a gasolina y el otro simplemente trabajará en este sentido por alta presión y alta temperatura. Es la diferencia de los motores que de alguna manera los manejamos dentro de la parte automotriz. Bien, entonces, considerando estos aspectos, miren, aquí tengo, por ejemplo, los datos ya informativos, donde me dice, por ejemplo, la temperatura de combustión correspondiente al valor de la energía interna se encuentra interpolando entre la gama de temperaturas de 1508.85 grados centígrados a 2300 o 2400 grados Celsius. ¿Qué significa eso? Vean, por ejemplo, ya con los nuevos sistemas de inyección, con los nuevos sistemas de encendido electrónico, miren, hemos alcanzado más temperatura y eso hace que los motores sean más potentes. Por ejemplo, relacionando a los motores convencionales de carburador o de encendido por platino. Vean, por ejemplo, cómo se ha ganado en ese sentido al mejorar la estructura de los motores, al mejorar la estructura de los sistemas eléctricos, a sistemas electrónicos. Por ejemplo, miren, hemos ganado muchísimo, sobre todo en el proceso de combustión. Y el hecho de haber mejorado la temperatura y tener un mejor empuje del pistón nos permite en este caso un mejor rendimiento del motor. La presión de combustión es la fuerza con la que se realiza la combustión sobre el área de la cámara de combustión que le permite al pistón descender, es lo que habíamos mencionado, ¿no? Entonces miren, dice, hay una gran presión, por ejemplo, de empuje, que es en este caso de 6.24 megapascales. Ahí yo les he puesto unos datos para que ustedes puedan hacer las conversiones adecuadas, ¿no? Si necesitan otros valores. Sí, llegando inclusive, miren, la fuerza de empuje a 62.4 bares. Sí, recuerden que cuando medíamos la compresión, sí, aproximadamente llevábamos de 8 a 10 hasta 11 máximo, 12 bares. Miren, por ejemplo, cuando se produce ya la combustión, hay bastante presión interna. Sí, o sea, hay un aumento drástico de la presión para que el motor pueda funcionar ya con todo el rendimiento y la fuerza que necesita. El motor diésel, la presión en el tiempo de combustión alcanza un valor, por ejemplo, miren, de 57.2 atmósferas. Sí, entonces, o de 57.9579 bares. Vean, o sea, imagínense en cuánta presión hay internamente para que obviamente ese motor pueda funcionar. Sí, entonces, bien, ahí les dejé unos datitos para que ustedes puedan hacer las conversiones adecuadas. Tiempo de escape, por ejemplo, vamos ahora al tiempo de escape. No hay salto de chispa, correcto. Sí, los gases quemados son evacuados por el movimiento del pistón del punto muerto inferior al punto muerto superior. El pistón se mueve del PMI al PMS, la válvula de emisión cerrada, la válvula de escape abierta para permitir la evacuación de los gases quemados. Y el cigüeñal ha girado 180 grados, en este caso otra media vuelta más, el eje de levas otros 90 grados. Sí, de hecho ese es el funcionamiento del tiempo de escape, pero ahora miren, tenemos datos técnicos también, pues sí, porque de hecho miren, es importante saber que la temperatura de los gases de escape alcanza aproximadamente 600 grados, bastante, ¿no? Muchísima temperatura. Sí, también les dejo otro datito para que hagan las conversiones. La presión de escape es la fuerza con la cual los gases son expulsados al medio ambiente. Sí, aproximadamente en una presión de 2 a 4 atmósferas. O sea, es un empuje ligero, ¿no? Pero realmente, o sea, la temperatura es lo que nos debe tener mucho cuidado cuando hacemos procesos de mantenimiento. El múltiple de escape, miren aquí, por ejemplo, yo les he puesto algunas modificaciones que se hace el tiempo no al tiempo específicamente de escape, pero sí la estructura del motor. Por ejemplo, cuando hablamos de motores, por ejemplo, ya que están preparados para competencia, para un mejor trabajo, miren, se colocan lo que son los headers, sí, o en este caso, que son estas salidas rápidas de gases de escape. ¿Para qué? Para que obviamente no se produzca un colchón, un amortiguamiento sobre la cabeza del pistón y el motor obviamente pueda desarrollar mucho mejor, o sea, mucho mejor de lo que ya viene estructuralmente. Entonces, salidas rápidas de escape, pero cuidado, no vayan a pensar que quitémosle el tubo de escape para que el motor, de hecho, eso no es correcto. Sí, lo que sí se han hecho son modificaciones a la estructura de los múltiples, colocando múltiples con salidas rápidas. Miren aquí también las cornetas, por ejemplo, se desechan los silenciadores originales y se coloca, por ejemplo, silenciadores diferentes, sí, de hecho, que generan un tanto de ruido, pero lo ideal es que, por ejemplo, miren, de alguna otra manera, sí, no se retengan los gases de escape. Son modificaciones que se van haciendo a los motores, ¿para qué? Para que desarrollen mucho mejor. Y, por ejemplo, miren, algo muy contradictorio, ¿no? Pero en los motores diésel,
qué es el freno a motor o el freno de máquina. ¿Por qué digo contradictorio? Porque aquí queremos sacar rápido los gases de escape, pero en cambio aquí queremos retener. ¿Y es por qué? Porque obviamente los motores diésel, cuando alcanzan elevadas revoluciones, se pueden desbocar. Y por lo tanto se necesita controlar, por ejemplo, esas revoluciones, controlar esa fuerza que tiene el motor diésel. Y por lo tanto, miren, se coloca una aletita en lo que es la salida de los gases de escape. Sí, pero evitando en lo posible de que los motores se desboquen, si haya sobre revoluciones, y por lo tanto, miren, se han colocado estos aditamentos en el tubo de escape. Sí, son cositas que de alguna manera están en nuestros motores y que los vamos nosotros ya descubriendo. No solamente para que el carro se vea bonito, no solamente porque suene, por ejemplo, como ustedes han escuchado cuando se suben a algún bus o lo que sea. Sí, entonces miren, es importante entender que cada uno de estos componentes cumple una función muy importante. Y aquí tenemos nuestro gráfico presión-volumen, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, que el funcionamiento del motor determina diferentes presiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los distintos tiempos. Sí, por ejemplo, el tiempo de admisión, hay mayor volumen, sí, baja presión, va subiendo la presión en el tiempo de compresión y el volumen se reduce. Sí, en este caso, en el tiempo de trabajo hay un ascenso bastante grande en el tiempo, es por ejemplo en lo que viene a ser la presión, y va aumentando el volumen. Y en el tiempo de escape, miren, sí, la presión es ligera y va disminuyendo el volumen. Así es como se interpreta esta gráfica de acuerdo al funcionamiento de la gráfica de presión-volumen. Sí, bien, con esto quiero agradecerles a todos por la atención. Muchas gracias por haber compartido conmigo una jornada más de trabajo. Qué gusto haberles explicado el funcionamiento del motor. Sí, de hecho, el video queda ahí para ustedes para que lo puedan ir analizando. Recuerden, en la gráfica tenemos lo que viene a ser presión-volumen. Sí, acuérdense, admisión, mayor volumen, sí, se produce un vacío, sí, en compresión va reduciéndose el volumen y aumenta la presión. En el tiempo de trabajo va a haber una mayor presión que habíamos indicado anteriormente, sí, y el volumen también va aumentando. Y por último, en el tiempo de escape, sí, la presión es un tanto ligera, no, es un tanto ligera, pero el volumen va disminuyendo por el movimiento del pistón. Así de sencillo, miren, sí, entonces es bastante sencillo cómo funciona nuestro motor, pero es muy importante que ustedes sepan los mantenimientos. ¿Hecho? Sí, entonces vamos nosotros más adelante a seguir compartiendo algunos tips de mantenimiento para que obviamente puedan reforzar ustedes la parte práctica. Con esto les se despide Mauricio Chumaña. Un gusto, miren, un gusto seguir trabajando para ustedes y por ustedes. Pasen bien.